Para hablar de la creación hay que estar inserto en la creación, hay que ver las cosas desde sus fundamentos esenciales. Esto ha sido creado. Nosotros vamos a aprender en este video a crear. ¿Qué es crear? La base esencial de la creación es trinitaria. Para crear se necesitan tres aspectos fundamentales. Necesitamos sentir el interés, sentir la necesidad, descubrir aquellas razones que existen en aquello que vamos a crear y motivarnos para crear. En esos tres aspectos de necesidad, interés y deseo debemos comprender qué es cada uno de estos tres aspectos, qué es la necesidad, qué es el interés, qué es el deseo. La necesidad, el interés y el deseo son tres tipos de poder. La necesidad es un poder, el interés es un poder, el deseo es un poder. La necesidad es un poder estimulado por la expectación a sentirse satisfecho. El interés es un poder estimulado por el reconocimiento de la razón justa que se ajusta a nuestro criterio y nos convence. Y la voluntad es un poder estimulado por la expectación a disfrutar de un bien o de un beneficio. Estos tres aspectos, necesidad, interés y deseo, operan al unísono, operan los tres en una. Nosotros aquí los estamos separando para poderlos identificar, pero cada vez que siento una necesidad voy a tener también la voluntad de buscar esa satisfacción. Cada vez que tengo un interés voy a tener también esa necesidad de reconocer el juicio justo, y cada vez que tengo un deseo voy a sentirme motivado a conquistarlo, a lograrlo, a disfrutarlo, a beneficiarme de esa creatividad o de ese algo que me es útil porque lo puedo apreciar, lo puedo reconocer justo y me puede satisfacer. Luego, la emoción, el intelecto y la voluntad operan al unísono. No son tres aspectos independientes, es solamente uno con tres caracterizaciones distintas. La creatividad se basa y se fundamenta en la expectación. La expectación es el motor que nos impulsa a crear. Pero en ocasiones lo que nos frustra es la sobreexpectación. Tener expectativas está bien, pero la sobreexpectación, el querer hacer las cosas perfectas, hacer las cosas interesantes, hacer las cosas que nos satisfagan a la primera, en ocasiones conlleva en sí ese grado de frustración por no poderlo lograr, y eso impide la creación. Luego, el enemigo número uno de la creación es la frustración. Finalmente llegamos a qué tema pintar. Bueno, tenemos que pintar algo que sea trascendente, es decir, que sirva de generación en generación, algo que sea novedoso, es decir, que sea nuestra propia propuesta, que sea emblemático, es decir, que sea reconocible fácilmente y a la vez que sea universal, que sea de interés común, interés para todas las personas. Ese tipo de temática novedoso, universal, trascendente y emblemático es lo que debemos ir buscando en cada uno de los trabajos que proponemos, para que tengamos la garantía de que eso que estamos realizando va a perpetuarse, va a quedar ahí en la historia y va a ser admirado por la mayoría de las personas que lo observen. Todo ser creado por la naturaleza nace, crece, se reproduce, ejerce el dominio sobre un cierto territorio y finalmente muere. La madre naturaleza espera de nosotros exactamente lo mismo que espera de todo lo creado. La madre naturaleza espera crecer, multiplicarse, ejercer el dominio sobre un territorio, ejercer el dominio sobre sí mismo y finalmente morirse. A nosotros nos pide la misma historia cuando estamos pintando. El público, la sociedad nos pide crecer,
crecer en el desarrollo de los procedimientos técnicos, de los recursos de explicación, multiplicarnos, multiplicar obras para el bien común, obras de interés común, obras que satisfagan a la mayoría de las personas, que multipliquemos esas habilidades que tenemos, que multipliquemos nuestras capacidades, nuestras virtudes, nuestros tecnicismos, nuestros compromisos, que multipliquemos todo aquello de interés común, todo aquello que satisface siempre a todos. Eso nos lo pide la naturaleza, nos pide crecer, multiplicar cosas de bondad, aspectos bien hechos, aspectos de calidad y, por último, lógicamente, reproducir todos esos aspectos y multiplicarlos para el bien común de todos. Y, finalmente, lógicamente, cada uno tiene que despedirse y terminar con esa labor. Crecer, multiplicarnos y dominar no es solamente una exigencia propia de la fisiología, es una exigencia de nuestra madre naturaleza. Nuestra naturaleza nos obliga a tener que desarrollarnos. Nosotros partimos de un gene y ese gene tiene que transformarse en ser, pasando por el periodo ovular, embrional y fetal, hasta que ese ser se desarrolla. Por un lado, la naturaleza nos obliga a crecer, nos obliga también a multiplicarnos, multiplicar aspectos fisiológicos, aspectos psicológicos, aspectos de entendimiento, aspectos creativos. Todo eso nos motiva, nos mantenemos una naturaleza directiva dentro de nuestra fisiología y esa naturaleza directiva se estimula en base a aquellos beneficios, en base a aquellos conocimientos y en base a aquellas sensaciones gratificantes que extrae de lo creado. Por eso somos seres creativos y disponemos de libertad, autonomía y responsabilidad. La naturaleza es sustancia, meramente es sustancia. En distintos estados la naturaleza es sólida, líquida, gaseosa, pero son sustancias. Nosotros también somos sustancias. Nosotros sabemos que las sustancias, cuando las mezclamos unas con otras, producen distintos derivados. Nosotros sabemos que somos una porción de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono, y esos cuatro elementos, cuando están combinados entre sí, producen ciertas sustancias como son el amoníaco, como son el agua, como son los azúcares, que son el contenido base de las proteínas. Esas proteínas, en el fondo, están compuestos también para podernos proyectar en cuanto a la naturaleza humana, en cuanto al desarrollo humano, mediante estos cuatro elementos que tenemos en el ADN, la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Esos cuatro elementos son compuestos también de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y anhídrido carbónico. Bueno, esos compuestos en distintas cantidades son los que crean esta sustancia física, que la podemos ver, que es la fisiológica, que es la externa, que yo le llamo el animal humano. El animal humano está creado por esos componentes químicos, pero dentro de este animal humano, el animal humano contiene en sí una naturaleza directiva inherente que nos obliga de una u otra manera a crear, a comprender, a satisfacernos. Eso lo tenemos todos dentro. Nosotros buscamos pintar para satisfacernos porque comprendemos cosas que son útiles para lograr esa creación que nos satisface y nos motiva la expectación a disfrutar de un beneficio. Eso es, a simples rasgos, lo que nos hace ser creativos. Esa necesidad de buscar ser satisfecho. ¿Qué es lo que nos hace la satisfacción? La satisfacción nos hace felices. El sentido de la vida es precisamente ese, ser feliz. Ahora, ¿cómo somos felices? Porque no somos felices solamente creando, no somos felices solamente descubriendo conocimiento, no somos felices solamente haciendo las cosas que nos divierten. La felicidad viene de los vínculos intrafamiliares que conseguimos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros amigos, y de esos vínculos podemos sentir que
somos felices. Ser feliz y estar feliz son dos cosas totalmente distintas. Uno puede estar feliz comiendo chocolate, pero no garantiza tu felicidad. El ser feliz es un estado, y ese estado se encuentra cuando alrededor tuyo se halla todo aquello que puede producirte satisfacción, todo aquello que puede producirte convencimiento y todo aquello que te produce bienestar. Esos tres aspectos de bienestar, convencimiento y satisfacción son básicos para poder lograr el estar feliz y el ser feliz. Ahí las dos cosas se entrelazan. El arte busca eso, busca la experiencia de realizar cosas de calidad, cosas asombrosas, cosas que sean novedosas, pero que además sean universales, que sean emblemáticas y que sean trascendentes. Y en ese sentido, de la universalidad de estos aspectos podemos lograr el éxito. Yo os invito a que participéis de estas clases, que podáis entender las cosas en profundidad. Yo sé que es difícil porque estamos acostumbrados a la diversidad de aspectos y nos cuesta sentir que existen normas, que existen valores absolutos, que son intransables, incambiables, como la plenitud. No hay nada superior a la plenitud, todo lo buscamos. Como el convencimiento, no hay nada que supere en conocimiento al convencimiento, y no hay nada que supere aquel cumplimiento del deber máximo. Aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca nada, y eso es un valor. Luego yo os invito a participar de estas clases para que podáis aprender todo este tipo de cosas que son muy importantes a la hora de lograr el éxito esperado por cualquier artista. Cuando hablamos de que la naturaleza nos pide crecer, multiplicarnos y dominar, tenemos que entender el sentido del dominio. El dominio no se ejercita en base a la sobreprotección, a la arrogancia, a la imposición invasiva. Ese tipo de dominio no es natural, no es normal. El dominio de uno mismo es el que la naturaleza nos exige, el dominio sobre las reacciones a las sensaciones, es decir, si alguien te insulta, no responder con insultos, sino saber contener esa sensación que nos altera, esa ansiedad o esa angustia que surge frente a un inconveniente. Eso es lo que la naturaleza humana nos exige el dominio sobre nuestras actitudes, nuestro conocimiento, nuestras sensaciones, es decir, el dominio de una persona tiene que ver con el control de los excesos, de las carencias, con el control del celo emocional, de esa cosa que nos priva de esa integridad al sentir que estamos perdiendo a alguien, o del celo intelectual, de esa sensación que se provoca cuando alguien nos enfrenta con un criterio distinto y nos altera y sentimos ansiedad frente a esa alteración producto de que nos dicen algo que nosotros no reconocemos cierto, o que dudamos de ello, y surge ante esa sensación, esa angustia o esa necesidad de enfrentarnos e imponernos a alguien. Ese es el dominio que nos exige la naturaleza humana, dominar los excesos, dominar las carencias. Dominar también el celo motivacional, esa cosa de quererlo hacerlo todo nosotros porque nosotros lo sabemos hacer mejor, lo podemos hacer mejor. Ese tipo de dominio es el que nos pide nuestra madre naturaleza. No es el dominio impositivo de dominar al otro, de dominarlo todo, sino meramente el autocontrol, el saber controlarse uno frente a los fracasos, el saber controlarse frente a las contradicciones, saber controlarse frente a los excesos, frente a aquellas situaciones donde te ves prácticamente imposibilitado de hacer las cosas a tu modo y sientes que se deberían hacer a tu modo. Ese tipo de excesos son los que debemos controlar, y para eso se nos pide dominio. Crear es un acto volitivo, y ese acto nos obliga a tener que intencionar, seleccionar y poder hacerlo. Luego, intención, selección y poder existe contenido en todo acto creativo. Nosotros lo que tenemos que hacer es estimularnos
en la expectación a disfrutar de un bien conseguido para poder iniciar el proceso creativo. La creatividad no es algo que nace, no es algo que sale, que te llega, que viene del espacio. No, la creatividad es un esfuerzo, y es un esfuerzo rutinario, es un esfuerzo que hay que perseverar en ello con intencionalidad, selectividad y poder, es decir, seleccionando aquellas cosas que son útiles y con el discernimiento para saber de entre lo bueno qué es lo mejor, y con el poder de mantener el dominio sobre todo el proceso de consecución de aquello que se pretende. La pretensión parte con la expectación al disfrutar del proyecto realizado. Toda expectación parte con esa intención, es decir, la necesidad que tenemos por algo es ese poder que nos motiva a conseguirlo. Esa necesidad tenemos que alimentarla en base a estímulos, en base a la estimulación, en base a sentirnos capaces de poder disfrutar de aquello que logramos. Por eso que superar las frustraciones es uno de los mandatos obligados por la creatividad. Aquella creatividad que quiere ser lograda y conseguida nos exige superar las frustraciones una tras otra. La frustración no es nada más que una evaluación propia de un aspecto, de un personaje, pero lo que para nosotros es frustrante, para cualquier otro puede ser un reto. Por eso que tenemos que ser campeones en superar la frustración. Como os decía antes, dominar los excesos y las carencias, dominar el celo, la ansiedad, la angustia, dominar los instintos de conservación, de reproducción, de protección, no es fácil, pero es la tarea que nos permite madurar. Si no tenemos ese dominio sobre la prudencia, la firmeza y la templanza, es muy difícil madurar. El imprudente es muy difícil que llegue a ser algo notable. El flojo o cobarde es muy difícil que gane las batallas. Y el destemplado es muy difícil que se acomode, muy difícil. Luego esto que os estoy diciendo es la base del proyecto en sí, del desarrollo del artista, y el artista generalmente suele ser un campeón, suele ser un genio y suele ser un sabio de aquellos aspectos que le permiten madurar, que le permiten crecer y lograr finalmente el éxito en su carrera. Luego os invito a poder crear cosas que beneficien a la totalidad de las personas, a obrar por el bien común, a reconocer mediante el sentido común aquellas razones que son justas, a evitar todo tipo de credo impositivo, todo tipo de convencimiento que sea particular, a dejar todo este tipo de creencias en aspectos amorfos, en aspectos relativos, en aspectos que no son realidades convincentes siempre y en todo, que no son verdades inmanentes o inmutables, y que vayáis poco a poco desarrollándoos como personas en lo humano, porque de nada sirve el éxito económico, el éxito de la fama, el éxito de haber vendido cuadros caros, si no tenéis ese convencimiento de que os estáis haciendo cada vez más maduros en la naturaleza humana. Y la naturaleza humana os obliga a ser conectivos, a ser duales complementarios, a centraros en aquellos valores absolutos de plenitud, de justicia, de cumplimiento del deber. Eso es natural, nos obliga a todos, no es un invento, no es un principio filosófico, ni religioso, ni ideológico de ningún tipo. Es lo que aquí alrededor, que estoy en un bosque, es lo que yo escucho de la naturaleza, lo escucho de los animales, lo escucho de las plantas, lo escucho de todo el ambiente natural. En la naturaleza los animales no tienen miedo. No existe la ansiedad, el odio, la angustia en estos animales, a no ser que los encierres, a no ser que les prives de su entorno natural. Pero en su entorno natural viven y se conectan unos con otros y se aguantan, se respetan. Y cuando hay alguna invasión de la manada, surgen todos a defender la manada entera. Nosotros, los seres humanos, entre comillas, porque no creo que seamos humanos, somos simplemente un artificio social. Nosotros hemos perdido esa naturaleza. A nosotros, ahora con la pandemia, vemos cantidad de gente con problemas inmensos y no hacemos lo que hace el toro de la manada, que alerta a todos para salir de ahí, para urgir esa retirada y protegerse de aquello que nos afecta. Luego
Os invito a que asistáis a las clases, ojalá podáis matricularos pronto antes de que se me complete el cupo y podamos orientaros en cómo ser creativos, cómo ser creadores, cómo lograr la importancia del prestigio a lo largo de la carrera del artista. Muchas gracias y os dejo para que podáis ver después el próximo video.